La noche del viernes en Polanco brillaba con esa elegancia que solo el dinero podía comprar. Las luces de los rascacielos se reflejaban sobre el asfalto húmedo de la reciente llovizna, y entre el tráfico de autos de lujo, un Nissan Versa blanco de 2019 se deslizaba con discreción. Al volante, un hombre de aproximadamente 45 años conducía con la postura relajada de quien había manejado estas calles 1000 veces. Vestía una camisa de cuadros de Suburbia, jeans oscuros sin marca aparente y tenis Nike que habían visto mejores días. Su cabello negro, ligeramente canoso en las sienes, estaba peinado hacia atrás con gel barato, y una gorra de los Rayados de Monterrey descansaba en el asiento del copiloto. En el tablero, un celular mostraba la aplicación de Uber en modo conductor, con 5 estrellas perfectas y más de 2000 viajes completados. Lo que nadie sabía, lo que ninguno de los pasajeros que estaban por subir a ese auto podría imaginar, era que el hombre detrás del volante no necesitaba ese trabajo, no necesitaba los 150 pesos por viaje ni las propinas ocasionales, porque ese hombre, que en ese momento se hacía llamar simplemente Miguel, en la aplicación era en realidad Miguel Ángel Domínguez Alcántara Ramírez, fundador y CEO de Grupo Innovatec, uno de los consorcios tecnológicos más importantes de México, con un valor estimado de 2.000 millones de pesos, y esa noche estaba conduciendo un Uber prestado hacia su propia fiesta. La idea había nacido 3 semanas atrás, durante una junta de consejo donde discutían la cultura corporativa. Miguel Ángel había construido su imperio desde cero, comenzando en un pequeño taller de reparación de computadoras en Monterrey, hasta convertirse en uno de los empresarios más influyentes del país. Pero últimamente había notado algo que lo inquietaba. Entre sus círculos sociales, entre sus socios y sus contactos, había comenzado a detectar una arrogancia que le revolvía el estómago. Comentarios despectivos sobre la gente común, risas crueles hacia quienes trabajaban en servicios, una desconexión absoluta con la realidad de millones de mexicanos. Y aunque él había prosperado, aunque ahora vivía en una residencia de 20 millones de pesos en Bosques de las Lomas, nunca había olvidado sus raíces. Nunca había olvidado cuando él mismo manejaba taxis los fines de semana para pagar la universidad, cuando dormía 4 horas porque trabajaba de día y estudiaba de noche. Entonces se le ocurrió el plan perfecto. Organizaría una fiesta de gala en su residencia, con la excusa de celebrar el 20º aniversario de Grupo Innovatec. Invitaría a 200 de sus contactos más importantes, empresarios, inversionistas, políticos, influencers, pero en lugar de enviar sus autos corporativos o contratar un servicio de transporte privado como era costumbre en estos eventos, haría algo diferente. Pediría a todos que solicitaran Ubers desde sus hogares hasta la dirección de la fiesta, y él, disfrazado, conduciría uno de esos Ubers. Quería ver cómo trataban a un conductor común cuando pensaban que nadie importante los estaba observando. Quería conocer sus verdaderos rostros, sin las máscaras de cortesía que usaban en las reuniones de negocios. Había sido meticuloso en su preparación. Consiguió un auto prestado de uno de sus empleados de confianza, Rafael, quien quedó desconcertado pero divertido con la petición. Creó un perfil falso de conductor con una cuenta secundaria, usando el nombre completo de su abuelo, Miguel García López. Estudió las rutas, aprendió el lenguaje informal que los conductores usaban, incluso practicó esa postura ligeramente encorvada que venía de largas horas al volante. Se dejó crecer la barba durante 2 semanas y la mantuvo sin arreglar. Compró ropa en tiendas departamentales económicas, nada que pudiera delatar su verdadera posición. Y esa noche, mientras sus empleados de eventos decoraban su residencia con arreglos florales de 300,000 pesos y contrataban al chef más exclusivo de la Ciudad de México, él estaba aquí, en este Nissan Versa, esperando su primera solicitud de viaje. El celular vibró. Una solicitud apareció en la pantalla. La aceptó y verificó la dirección de recogida, una torre residencial en Polanco, a solo 10 minutos de distancia. El nombre del pasajero, Rodrigo Santibáñez. Miguel Ángel sintió un nudo en el estómago. Conocía ese nombre. Rodrigo era socio minoritario en 2
dueños de sus empresas subsidiarias, un hombre de 38 años que había heredado la fortuna de su padre y que siempre le había parecido particularmente arrogante en las reuniones. Este sería un buen comienzo. Condujo hacia la torre, estacionándose frente a la entrada, donde un valet parking atendía a los residentes. Momentos después, Rodrigo salió del edificio. Vestía un traje Tom Ford de color gris oscuro que probablemente había costado 80,000 pesos, zapatos Oxford ingleses pulidos a la perfección y llevaba un Rolex Day-Date en la muñeca que valía más que el auto en el que estaba por subir. Su cabello estaba perfectamente peinado hacia atrás con producto caro y su postura irradiaba esa confianza que solo el dinero heredado podía proporcionar. Miguel Ángel bajó ligeramente la ventanilla. «¿Rodrigo?», preguntó usando un tono casual y amigable. Rodrigo apenas lo miró. Abrió la puerta trasera y se dejó caer en el asiento como si fuera su derecho natural, sin siquiera un «buenas noches» o un reconocimiento de que había otro ser humano al frente. Inmediatamente sacó su iPhone 15 Pro Max y comenzó a teclear, ignorando completamente a su conductor. «Buenas noches, señor», intentó Miguel Ángel, manteniendo su papel. «Vamos a una dirección en Bosques de las Lomas, ¿correcto?» «Ajá», murmuró Rodrigo sin levantar la vista de su teléfono. Miguel Ángel arrancó el auto y comenzó a conducir. Observó por el espejo retrovisor cómo Rodrigo fruncía el ceño mirando el interior del vehículo, como si la mera idea de estar en un auto tan modesto le causara disgusto físico. El silencio se extendió durante los primeros 5 minutos, solo interrumpido por el sonido de Rodrigo tecleando mensajes. Entonces, el celular de Rodrigo sonó. Contestó de inmediato, y Miguel Ángel pudo escuchar cada palabra en el espacio cerrado del auto. «Bueno, Sebastián, ¿qué onda?». La voz de Rodrigo cambió completamente, tornándose animada y jovial. «Sí, ya voy para allá. Estoy en un pinche Uber porque el genio de Miguel Ángel decidió que todos teníamos que llegar así. ¿Quién sabe qué mamada se le ocurrió ahora?». Miguel Ángel sintió sus manos tensarse sobre el volante, pero mantuvo su expresión neutral. Rodrigo continuó, ajeno a cualquier incomodidad. «No, güey, me tocó un Versa, un pinche Versa. Imagínate la humillación. Y ni siquiera está limpio. Huele a pobre». Rodrigo soltó una risa cruel. «El conductor trae una camisa de tianguis, te lo juro. Probablemente gana en un mes lo que yo gasto en una cena». Antes de continuar, suscríbanse al canal, dejen su like y activen la campanita de notificaciones. Nos motiva mucho su apoyo para traer más historias como esta. Pero lo que Miguel Ángel estaba por descubrir esa noche cambiaría todo. Rodrigo seguía hablando por teléfono, cada palabra goteando con desprecio. «No sé ni por qué Miguel Ángel hace estas cosas. Si quiere ser humilde, que done dinero y ya, pero obligarnos a subirnos a estos autos con esta gente». Rodrigo bajó la voz ligeramente, pero no lo suficiente. «Apuesto a que este tipo ni terminó la prepa. Míralo, con esa gorra toda culera. Seguro vive en Nesa o en Ecatepec con 10 personas en una casa de interés social». Miguel Ángel mantuvo los ojos en la carretera, su mandíbula apretada. Cada palabra era una confirmación de sus peores sospechas sobre las personas en su círculo, pero necesitaba seguir escuchando. Necesitaba saber qué tan profundo llegaba esto. El celular vibró nuevamente. Otra solicitud de viaje, esta vez una compartida. 2 pasajeros más subirían en la siguiente parada: Carolina Méndez y su esposo, Arturo Villarreal. Miguel Ángel los conocía también. Carolina era dueña de una cadena de boutiques de moda exclusivas y Arturo trabajaba en inversiones de alto riesgo. Ambos eran clientes frecuentes de los servicios de consultoría de Grupo Innovatec. «Sebastián, alguien más va a subir», dijo Rodrigo al teléfono. «Espero que sean personas decentes y no más clase media aspiracional. Te veo allá, güey. Voy a necesitar como 3 copas de champán para olvidar este viaje». Colgó justo cuando Miguel Ángel se detenía frente a otro edificio residencial en Polanco. Carolina y Arturo esperaban en la entrada, también vestidos con elegancia excesiva. Carolina llevaba un vestido valentino color marfil que probablemente costaba 150,000 pesos, con un collar de diamantes que brillaba incluso bajo las tenues luces del edificio. Arturo vestía un traje Brioni y emanaba el mismo aire de superioridad que Rodrigo. Ambos subieron al auto, Carolina en el asiento trasero junto a Rodrigo y Arturo en el asiento del copiloto. Miguel Ángel saludó cordialmente. «Buenas noches, bienvenidos». Carolina lo miró con una sonrisa falsa
era que no alcanzaba sus ojos. «Hola», dijo con un tono que claramente indicaba que consideraba esta interacción por debajo de su estatus. Arturo simplemente asintió, ya sacando su propio teléfono. «¿También van a la fiesta de Miguel Ángel en Bosques de las Lomas?», preguntó Miguel Ángel, manteniendo su papel de conductor amigable. «Sí», respondió Carolina con sequedad. Luego, volviéndose hacia Rodrigo, su actitud cambió completamente. «Rodrigo, qué coincidencia. ¿También te tocó este transporte?». Rodrigo soltó una risa. «Sí, es ridículo, ¿verdad? Miguel Ángel y sus ideas de igualdad social. Como si compartir un Uber nos hiciera mejores personas. Es tan performativo», agregó Carolina, sacudiendo su cabello perfectamente alisado. «Si realmente le importara a la gente común, pagaría mejores salarios en sus empresas. Pero no, prefiere estas demostraciones vacías». Miguel Ángel sintió la ironía cortante en esas palabras. Sus empleados estaban entre los mejor pagados de la industria tecnológica en México. Ofrecía prestaciones que iban mucho más allá de lo requerido por ley: seguro médico de alta calidad, bonos educativos, guarderías subsidiadas, programas de vivienda. Pero eso no importaba ahora. Lo que importaba era que esta gente, a quienes él consideraba socios y amigos, estaban mostrando su verdadero rostro. Arturo se volvió ligeramente hacia Miguel Ángel. «Oye, amigo, ¿puedes subir el aire acondicionado? Está haciendo calor aquí atrás». «Por supuesto, señor», respondió Miguel Ángel ajustando la temperatura. «Y si puedes poner música, pero nada de esa música regional que ustedes escuchan», agregó Carolina con una risita. «Pon algo, no sé, jazz o algo así, algo civilizado». Miguel Ángel apretó los dientes, pero cambió la estación de radio a una que tocaba música jazz suave. «¿Así está bien?» «Mejor», dijo Carolina, volviendo su atención a Rodrigo. «¿Ya viste quién más está invitado? Escuché que viene Mauricio Landa y su nueva esposa, la que era su secretaria. Imagínate casarse con la ayuda». «Qué vergüenza», coincidió Rodrigo. «La gente ya no tiene clase. En mis tiempos, uno se casaba con alguien de su nivel, no con el primero que se te atraviesa en la oficina». El tráfico se volvió más lento al acercarse a Bosques de las Lomas. Miguel Ángel conducía en silencio, absorbiendo cada comentario, cada risa cruel, cada muestra de desprecio. Entonces su celular vibró nuevamente. Otra solicitud compartida. Esta vez 3 pasajeros más. Las hermanas Valenzuela, Patricia, Mariana y Sofía, herederas de una fortuna hotelera. «Vamos a hacer una parada más», anunció Miguel Ángel. 3 pasajeras más van a subir. «¿3 más?», exclamó Carolina con horror. «Este auto apenas cabe 5. Vamos a ir como sardinas». «Es un auto de 5 plazas, señora», explicó Miguel Ángel pacientemente. «Todos tendremos nuestro espacio». «¡Qué experiencia más tercermundista!», murmuró Arturo, lo suficientemente alto para que todos escucharan. Miguel Ángel se detuvo frente a una mansión en Las Lomas. Las 3 hermanas Valenzuela salieron todas vestidas como si fueran a una alfombra roja de los Oscars. Patricia, la mayor, llevaba un vestido Elie Saab que probablemente costaba 200,000 pesos. Mariana lucía un Balmain con cristales Swarovski incrustados. Sofía, la menor de 32 años, vestía un Dolce & Gabbana que dejaba poco a la imaginación. Las 3 se detuvieron al ver el Nissan Versa, intercambiando miradas de incredulidad. «¿Este es el Uber?», preguntó Patricia con voz aguda. «Tiene que ser una broma». «Señoritas, buenas noches», dijo Miguel Ángel, bajando la ventanilla. «Soy su conductor, pasen, por favor». Las 3 hermanas se acercaron lentamente, como si el auto pudiera contaminarlas. Patricia abrió la puerta trasera y se encontró cara a cara con Carolina y Rodrigo apretujados en el asiento. «No pueden hablar en serio», dijo Sofía. «¿Esperan que nos sentemos ahí? 2 atrás y 1 adelante», indicó Miguel Ángel, señalando el asiento del copiloto donde ya estaba Arturo. Después de mucho quejarse y reacomodarse, finalmente Patricia y Mariana se apretujaron atrás con Carolina y Rodrigo, mientras Sofía se sentó adelante con Arturo. El auto ahora estaba lleno, y el aire se sentía denso con perfumes caros mezclándose. «Esto es absolutamente degradante», declaró Patricia una vez que todos estuvieron acomodados. «Miguel Ángel va a escuchar de mí. ¿Quién se cree que es, obligándonos a viajar así? Es el dueño de la empresa. Supongo que puede hacer lo que quiera», respondió Rodrigo con sarcasmo. «Aunque personalmente creo que está perdiendo la cabeza. Demasiado tiempo rodeándose de gente común, probablemente». Sofía se volteó ligeramente hacia Miguel Ángel, examinando
examinándolo con sus ojos pintados con sombra de 1000 pesos. Oye, conductor, ¿cuánto tiempo llevas haciendo esto? 2 años, señorita, mintió Miguel Ángel. Ajá, ella arrugó la nariz. ¿Y es suficiente para vivir? Porque he escuchado que ustedes ganan miserias. Me va bien, gracias por preguntar. Qué triste, suspiró Sofía de manera teatral. Imagínate tener que manejar todo el día solo para ganar lo que yo gasto en un par de zapatos. Las risas llenaron el auto. Miguel Ángel sintió algo quebrarse dentro de él, pero mantuvo su compostura. Esto era exactamente lo que necesitaba presenciar, aunque doliera. Es la realidad de México, añadió Mariana con falsa sabiduría. Hay gente que nace para servir y gente que nace para ser servida. Es la naturaleza humana. Totalmente, coincidió Arturo. Por eso programas como los de Miguel Ángel de igualdad de oportunidades son tan absurdos. No puedes cambiar el orden natural de las cosas. La gente pobre es pobre por alguna razón. Generalmente por falta de ambición, agregó Carolina. Mi empleada doméstica, por ejemplo, ha estado conmigo 12 años y sigue en la misma posición. Le he ofrecido crecer, pero no tiene iniciativa. Así es su gente. Miguel Ángel apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su gente. Como si los millones de mexicanos trabajadores fueran una especie diferente. Como si el esfuerzo, el sacrificio, la dignidad de un trabajo honesto no significaran nada para estas personas que nunca habían tenido que luchar por nada en sus vidas. El celular vibró 2 veces más. 2 solicitudes adicionales. El auto estaba a punto de llenarse más allá de su capacidad, pero Miguel Ángel aceptó ambas. Necesitaba ver hasta dónde llegaba esto. Vamos a hacer 2 paradas más, anunció. ¿Qué? Gritaron varios al unísono. No pueden hablar en serio. Patricia parecía al borde de un ataque. Ya no cabemos aquí. Son las reglas de la aplicación, señora. Ya acepté los viajes. Pues cancélalos, exigió Rodrigo. Te pagamos extra si nos llevas directamente. No puedo hacer eso, señor. Mi calificación bajaría. ¿Tu calificación? Rodrigo soltó una carcajada amarga. Como si eso importara. Eres un chofer de Uber, amigo. No es que tengas una carrera importante que proteger. Miguel Ángel no respondió. En cambio, condujo hacia la siguiente parada, donde esperaban Ernesto Cárdenas y su esposa, Beatriz Solís, ambos inversionistas que habían ganado millones gracias a los proyectos de Grupo Innovatec. La pareja se quedó paralizada al ver el auto completamente lleno. No hay manera de que nos subamos ahí, dijo Beatriz, su rostro perfectamente maquillado expresando horror. Podemos acomodarnos, sugirió Miguel Ángel. Si algunos se recorren, esto es ridículo, gruñó Ernesto. Pero finalmente abrió la puerta y prácticamente se sentó sobre Arturo en el asiento del copiloto. Beatriz tuvo que acomodarse entre Patricia y Mariana en el asiento trasero, causando que todos estuvieran incómodamente apretados. Si alguien vomita en mi vestido, Elie Saab, demandaré, advirtió Patricia. La última parada fue para recoger a Daniela Cortés y su novio, Luis Fernando Ruiz, una pareja de treintañeros que se habían hecho millonarios con una startup de criptomonedas. Al ver el auto completamente saturado, ambos se negaron a subir inicialmente. No, esto ya es demasiado, declaró Daniela. Voy a pedir otro Uber. Señorita, si cancela ahora le van a cobrar el viaje, explicó Miguel Ángel. No me importa. Ella sacó su teléfono, pero Luis Fernando la detuvo. Espera, es solo 20 minutos más hasta la casa de Miguel Ángel. Aguantemos, no quiero parecer fresas. Daniela resopló, pero finalmente accedió. De alguna manera, lograron acomodarse con Daniela prácticamente sentada sobre las piernas de Carolina y Luis Fernando, presionado contra la ventana trasera. El auto ahora llevaba 9 personas en un espacio diseñado para 5. El aire acondicionado luchaba por mantener la temperatura y el olor a perfumes caros mezclados se había vuelto casi asfixiante. Pero lo que Miguel Ángel escucharía en los siguientes 15 minutos sería aún más sofocante. Esto es inhumano, se quejó Daniela. Miguel Ángel va a tener que compensarnos por esto, quizás con acciones de la empresa. Yo voy a exigir una disculpa pública, añadió Patricia. Esta humillación es inaceptable. ¿Humillación? La voz de Sofía sonó casi histérica. Estamos siendo transportados como ganado, como animales junto con... Ella bajó la voz, pero no lo suficiente, junto con gente que probablemente no se ha bañado en días. Miguel Ángel vio por el espejo retrovisor cómo varios de los pasajeros se cubrían las narices disimuladamente, actuando como si
si el conductor, él mismo, emitiera algún olor desagradable. En realidad, se había duchado cuidadosamente esa tarde, pero para ellos, la mera idea de estar cerca de alguien de clase baja les hacía imaginar suciedad. Yo no entiendo por qué Miguel Ángel hace negocios con gente así, comentó Beatriz, asumiendo que el conductor no importaba lo suficiente como para tener sentimientos. Debería mantener su círculo más exclusivo. Calidad, no cantidad. Estoy de acuerdo, coincidió Ernesto. He notado que últimamente contrata a demasiados becarios de universidades públicas. Está bien ser caritativo, pero hay límites. Esa gente simplemente no tiene el pedigrí para trabajar en empresas de alto nivel. Miguel Ángel pensó en Adriana, su directora de innovación, quien había estudiado en la UNAM con una beca completa porque sus padres limpiaban casas para sobrevivir. Pensó en Roberto, su vicepresidente de finanzas, quien había crecido en Tepito y era ahora uno de los cerebros financieros más brillantes del país. Pensó en los cientos de empleados que habían llegado desde universidades públicas y que eran la columna vertebral de Grupo Innovatec. La educación pública en México es una broma, declaró Luis Fernando con autoridad, como si fuera un hecho indiscutible. Todos sabemos que la gente que va a esas escuelas solo está ahí porque no les alcanza para las privadas. Y si no les alcanza, es porque sus familias no tienen lo necesario. Y si no tienen lo necesario, probablemente es porque no trabajan lo suficientemente duro. Exactamente. Carolina parecía animada por encontrar a alguien que compartiera sus opiniones. Mi chofer personal dice que estudió en el Politécnico. ¿Y sabes dónde terminó? Manejando mi auto. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre la calidad de esas instituciones. Y luego se quejan de que no hay oportunidades, agregó Rodrigo. Las oportunidades están para quien las merece. Si este conductor, por ejemplo, realmente quisiera progresar, habría encontrado la manera de ir a un TEC de Monterrey o una Ibero. Pero no, es más fácil quedarse en la mediocridad y quejarse. Sofía se rió. Ay, Rodrigo, no seas cruel. Aunque tienes razón, la ambición es lo que separa a los ganadores de los perdedores. Miguel Ángel sintió una rabia ardiente creciendo en su pecho, pero también sintió algo más, una claridad absoluta. Esta noche confirmaría todo lo que había sospechado. Y estos 12 pasajeros, Rodrigo, Carolina, Arturo, las 3 hermanas Valenzuela, Ernesto, Beatriz, Daniela, Luis Fernando y Sofía, estaban cavando sus propias tumbas sociales con cada palabra que salía de sus bocas privilegiadas. Conductor, llamó Mariana desde atrás. ¿Cuánto falta? Ya no aguanto estar aquí. Aproximadamente 10 minutos, señorita. ¡10 minutos!, gimió. Voy a necesitar terapia después de esto y probablemente vacunarnos, susurró Patricia lo suficientemente alto para que todos, incluyendo Miguel Ángel, escucharan. ¿Quién sabe qué enfermedades de pobre podemos agarrar? Las risas llenaron el auto nuevamente. Risas que a Miguel Ángel le sonaron como cristal rompiéndose. Cada carcajada era una sentencia. Cada comentario cruel era evidencia irrefutable de quiénes eran realmente estas personas cuando pensaban que nadie importante los escuchaba. Escuché que Miguel Ángel viene de familia humilde, comentó Daniela con tono conspiratorio. ¿Es verdad eso? Ay, sí, respondió Carolina, como si estuviera revelando un secreto vergonzoso. Su padre era mecánico o algo así, y su madre trabajaba en una tortillería. Es un milagro que haya llegado tan lejos, honestamente. Un milagro o mucha suerte, agregó Beatriz. Porque seamos honestos, no es como si fuera un genio. Tuvo algunas ideas decentes en el momento correcto. Cualquiera con conexiones podría haberlo hecho. Yo creo que se aprovechó de gente más inteligente, especuló Luis Fernando. Robó ideas, tomó crédito. Así es como funciona cuando vienes de abajo. No tienes escrúpulos. Miguel Ángel apretó los dientes con tanta fuerza que le dolió la mandíbula. Ellos no sabían de las noches sin dormir, de las 20 horas diarias de trabajo durante los primeros 5 años. No sabían de los sacrificios de comer una vez al día para ahorrar dinero que invertía en su negocio. No sabían de las veces que fue rechazado por inversionistas por su acento del norte, por su ropa barata, por no tener el aspecto adecuado de un empresario. Lo que me molesta, continuó Rodrigo, es que ahora actúa como si fuera mejor que nosotros porque viene de abajo, como si eso le diera alguna superioridad moral. Por favor, nosotros no elegimos nacer en familias acomodadas, así como él no eligió nacer pobre. La diferencia es que nosotros no hacemos alarde de ello.
ello. Exacto, coincidió Arturo. Y además, ¿qué tiene de malo admitir que hay clases sociales? Es la realidad. Siempre ha sido así y siempre será así. Los que nacimos con ventajas tenemos la responsabilidad de mantener el orden social, como en la época del virreinato, bromeó Ernesto, provocando risas. Necesitamos traer de vuelta las castas. Todo estaba más organizado entonces. Miguel Ángel sintió náuseas. Estas no eran solo personas arrogantes o clasistas. Esto era algo más profundo, más oscuro. Era una creencia fundamental de que algunos seres humanos valían más que otros, basándose puramente en el azar de su nacimiento. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero fueron solo 25 minutos, llegaron a Bosques de las Lomas. La residencia de Miguel Ángel se alzaba frente a ellos como un palacio moderno. 3 pisos de arquitectura contemporánea, ventanales del piso al techo, jardines iluminados con luces diseñadas específicamente para el evento y una entrada donde había al menos 20 valets esperando para estacionar autos de lujo que llegarían más tarde. Finalmente, suspiró Patricia con alivio cuando Miguel Ángel se detuvo frente a la entrada. Los 9 pasajeros comenzaron a salir del auto como si escaparan de una prisión. Ninguno dijo gracias. Ninguno ofreció propina. Algunos ni siquiera cerraron bien las puertas. Simplemente salieron, sacudiéndose sus ropas caras como si necesitaran limpiarse físicamente del contacto con el auto humilde. Miguel Ángel los observó caminar hacia la entrada de su casa, siendo recibidos por el personal de eventos que les ofrecía champán de $200 la botella. Ellos tomaron las copas con familiaridad, riendo entre sí sobre la horrible experiencia que acababan de tener. Entonces, Miguel Ángel estacionó el Nissan Versa en una calle lateral, donde no sería visto por los invitados que seguían llegando. Se quitó la gorra de los Rayados y la dejó en el asiento. Se quitó la camisa de cuadros, revelando una camisa blanca Hugo Boss que había estado usando debajo. De la guantera sacó un saco Hermenegildo Segna perfectamente doblado. De una pequeña bolsa sacó zapatos John Lobb pulidos. En 5 minutos se transformó del conductor humilde al CEO millonario que todos conocían. Se miró en el espejo retrovisor, peinando su cabello hacia atrás con las manos. Su rostro mostraba una mezcla de tristeza y determinación. Esta noche había confirmado lo peor, pero también esta noche haría algo al respecto. Salió del auto y caminó hacia su propia residencia por una entrada lateral que llevaba directamente a su oficina privada. Una vez ahí, encendió su computadora y comenzó a escribir. Necesitaba documentar todo lo que había escuchado mientras estaba fresco en su memoria. Cada comentario, cada risa cruel, cada muestra de desprecio. Cuando terminó, imprimió 12 copias del documento, una para cada uno de los pasajeros que acababan de humillar al conductor, sin saber que habían humillado a su anfitrión. Revisó su reloj, las 8:47 p.m. La fiesta oficialmente comenzaba a las 9:00 p.m., pero los invitados ya estaban llegando. A través de las cámaras de seguridad instaladas en su oficina, podía ver el salón principal llenándose. Había al menos 50 personas ya presentes, incluyendo a sus 12 pasajeros del Uber, quienes se habían reacomodado en sus grupos sociales naturales, con copas de champán en mano, riendo y socializando como si nada hubiera pasado. Miguel Ángel esperó. Dejó que más invitados llegaran, que el salón se llenara. Quería una audiencia lo suficientemente grande. A las 9:15 p.m., cuando había aproximadamente 120 personas en su residencia, decidió que era el momento. Tomó los 12 documentos impresos y salió de su oficina. Caminó por el pasillo que llevaba al segundo piso, donde había una escalera dramática que descendía directamente al salón principal. Era una entrada diseñada para hacer declaraciones, y esa noche la usaría exactamente para eso. Mientras subía las escaleras hacia el punto más alto, envió un mensaje rápido a Rafael, su coordinador de eventos. Atención de todos en 30 segundos. Apaga música y enciende luces principales. Cuando llegó al descanso superior de la escalera, Rafael ya había seguido sus instrucciones. La música suave de jazz que había estado sonando se detuvo abruptamente. Las luces ambientales tenues se apagaron y las principales se encendieron, iluminando todo el salón como un escenario teatral. Las conversaciones se detuvieron gradualmente cuando todos comenzaron a darse cuenta de que algo estaba pasando. Miguel Ángel apareció en la parte superior
interior de la escalera. El silencio se volvió absoluto. 120 pares de ojos se volvieron hacia él. Vestido con su traje de 50,000 pesos, con su porte natural de líder, con esa presencia que había construido durante 20 años de éxito empresarial, descendió lentamente los primeros escalones. Buenas noches a todos. Su voz llenó el salón, clara y poderosa. Gracias por acompañarme en esta celebración del 20º aniversario de Grupo Innovatec. Aplausos educados resonaron. Miguel Ángel levantó una mano pidiéndoles que se detuvieran. Antes de continuar con la fiesta, necesito compartir algo con ustedes. Algo que me ha impactado profundamente esta noche. Los murmullos de curiosidad comenzaron. Miguel Ángel notó a sus 12 pasajeros distribuidos por el salón. Rodrigo estaba cerca del bar, Carolina y Arturo junto a una ventana. Las hermanas Valenzuela formaban su propio grupo cerca de la entrada. Ernesto y Beatriz conversaban con otros empresarios y Daniela y Luis Fernando estaban al centro del salón. Ninguno de ellos parecía particularmente preocupado. Todavía no habían conectado los puntos. Verán, continuó Miguel Ángel, comenzando a descender más escalones. Esta noche hice algo inusual. Pedí a todos mis invitados que llegaran en Uber en lugar de con sus autos privados o servicios de transporte. Algunos de ustedes se preguntaron por qué. Algunos pensaron que era una excentricidad mía o quizás un gesto vacío de humildad. Más murmullos. Rodrigo intercambió miradas con Carolina, quien se encogió de hombros. Pero la razón real, Miguel Ángel llegó al final de las escaleras, parándose ahora al nivel del salón principal. Era porque quería hacer un experimento. Quería ver cómo trataban a alguien que pensaban que era inferior a ustedes, a alguien que pensaban que no importaba, a alguien que consideraban pobre. El salón se había vuelto tan silencioso que se podía escuchar el tintineo del hielo en los vasos de whisky. Entonces, Miguel Ángel miró directamente a Rodrigo, quien de repente se puso pálido. Me disfracé de conductor de Uber y recogí a varios de ustedes esta noche. El efecto fue instantáneo. Rodrigo dejó caer su copa de champán que se estrelló contra el piso de mármol italiano. Carolina se llevó una mano a la boca, sus ojos agrandándose con horror. Uno por uno, los 12 pasajeros comenzaron a procesar lo que acababan de escuchar, sus rostros transitando del shock a la incredulidad y finalmente al pánico absoluto. No, susurró Patricia Valenzuela, su rostro perdiendo todo el color. No es posible. Oh, es muy posible. Miguel Ángel caminó hacia el centro del salón, donde todos podían verlo claramente. Durante 25 minutos, 9 de ustedes compartieron un auto conmigo, y en esos 25 minutos escuché cosas que nunca olvidaré. Sacó los 12 documentos de debajo de su saco. Tomé notas detalladas. Cada comentario, cada risa cruel, cada muestra de desprecio hacia quien pensaban que era un simple conductor. Y ahora voy a compartir algunos de esos comentarios con todos los presentes. Miguel Ángel, espera. Rodrigo dio un paso adelante, sus manos levantadas en señal de súplica. ¿Puedo explicar? ¿Explicar qué? La voz de Miguel Ángel se volvió fría como el acero. ¿Explicar cómo me llamaste el conductor de tianguis? ¿Explicar cómo dijiste que probablemente gano en un mes lo que tú gastas en una cena? ¿Explicar cómo asumiste que vivo en Ecatepec con 10 personas en una casa de interés social? La multitud ahogó un grito colectivo. Los otros invitados, aquellos que no habían sido parte del viaje maldito, comenzaron a alejarse sutilmente de los 12 acusados. Miguel Ángel se volvió hacia Carolina. Y tú, Carolina, dijiste que la educación pública es una broma, que la gente que va a universidades públicas solo está ahí porque no les alcanza para las privadas. ¿Sabías que mi directora de innovación, Adriana Sánchez, quien acaba de ganar el Premio Nacional de Tecnología el mes pasado, estudió en la UNAM con beca completa? Carolina parecía querer hundirse en el piso. Yo no quise decir... ¿No quisiste decir qué? Miguel Ángel la interrumpió. ¿No quisiste decir exactamente lo que dijiste? Porque fue muy claro. También dijiste que tu chofer personal, quien estudió en el Politécnico, terminó manejando tu auto y que eso dice todo sobre la calidad de esas instituciones. Se volvió hacia Arturo. Tú sugeriste que deberíamos traer de vuelta las castas del virreinato, que todo estaba más organizado entonces, como si tener un sistema donde las personas eran categorizadas al nacer fuera algo admirable. Arturo parecía estar
estar al borde del colapso. Fue una broma, repitió Miguel Ángel con incredulidad, como cuando dijiste que los becarios de universidades públicas no tienen el pedigrí para trabajar en empresas de alto nivel. ¿También eso fue una broma? Miguel Ángel se movió hacia las hermanas Valenzuela, quienes se habían agrupado juntas como buscando protección en números. Patricia, Mariana, Sofía, ustedes tres fueron particularmente creativas. Patricia, dijiste que íbamos como ganado, como animales. Sofía, preguntaste si ganaba suficiente para vivir y luego comentaste que era triste que probablemente ganara en un mes lo que tú gastas en un par de zapatos. Sofía comenzó a llorar, su maquillaje caro comenzando a correrse. Lo siento mucho, yo... Y Mariana, Miguel Ángel la señaló. Tú contribuiste con la teoría de que hay gente que nace para servir y gente que nace para ser servida, que es la naturaleza humana. ¿Realmente crees eso? Mariana no respondió. Sus labios temblaban, pero ningún sonido salía. Miguel Ángel se dirigió hacia donde estaban Ernesto y Beatriz. Ernesto, dijiste que he notado que contrato demasiados becarios de universidades públicas y que está bien ser caritativo, pero hay límites, que esa gente simplemente no tiene el pedigrí. Beatriz, tú especulaste que mi éxito fue pura suerte, que cualquiera con conexiones podría haberlo hecho. Beatriz abrió la boca para protestar, pero Miguel Ángel levantó una mano. No termino. Daniela, Luis Fernando, ustedes fueron los últimos en subir. Se volvió hacia la joven pareja, quienes parecían querer desaparecer. Daniela, hablaste de demandarme por la humillación de tener que compartir un auto con gente que probablemente no se ha bañado en días. Luis Fernando, tú dijiste que vengo de abajo y por eso no tengo escrúpulos, que probablemente robé ideas y tomé crédito del trabajo de otros. La multitud estaba en completo silencio. Algunos de los invitados grababan con sus teléfonos. Otros simplemente observaban con expresiones de shock y disgusto dirigidas hacia los 12 acusados. Miguel Ángel regresó al centro del salón, girando lentamente para hacer contacto visual con cada uno de sus 12 pasajeros. Pero ¿saben qué fue lo peor de todo? No fueron los insultos directos, no fue la crueldad casual, fue la asunción fundamental que todos ustedes compartían, que yo, como conductor de Uber, no importaba, que era invisible, que podían decir lo que quisieran en mi presencia, porque yo no era realmente una persona que mereciera consideración. Patricia intentó una última defensa. Miguel Ángel, tienes que entender, no sabíamos que eras tú exactamente. La voz de Miguel Ángel resonó por todo el salón. No sabían que era yo, y por eso se sintieron libres de mostrar quiénes son realmente. Si hubieran sabido que era su anfitrión, que era el CEO de la empresa de la que algunos de ustedes dependen para sus inversiones, habrían sido educados, habrían sido respetuosos. Pero porque pensaban que era solo un conductor, solo un trabajador común, sintieron que podían tratarme como basura. Caminó de regreso hacia las escaleras, volteándose para enfrentar a toda la multitud. Esta noche iba a anunciar una nueva iniciativa, una expansión de 500 millones de pesos que crearía 2,000 empleos. Iba a invitar a cada uno de ustedes a ser parte de esa expansión como inversionistas, consultores o socios. Hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran. Pero después de lo que escuché esta noche, he cambiado de opinión, porque me di cuenta de algo fundamental. No quiero hacer negocios con personas que miran a otros seres humanos con desprecio. No quiero socios que creen que el valor de una persona se mide por su cuenta bancaria o su código postal. Se volvió específicamente hacia los 12. Entonces, Rodrigo Santibáñez, a partir de este momento, estás fuera de todas las empresas subsidiarias de Grupo Innovatec. Venderemos tus acciones y terminaremos cualquier acuerdo de consultoría. Rodrigo palideció aún más. Miguel Ángel, por favor, son millones de pesos. Deberías haberlo pensado antes de llamar a tu anfitrión, el conductor de Tianguis. Se dirigió a Carolina y Arturo. Carolina, Arturo, su firma de consultoría ya no será contratada por ninguna de mis empresas. Los contratos que existen se terminarán. Encontraremos nuevos consultores que entiendan que el respeto no es negociable. Pero tenemos un contrato vigente de 2 años, protestó Arturo desesperadamente. Revisé el contrato esta tarde. Hay una cláusula de terminación por comportamiento que va en contra de los valores de la empresa. Consideren esto invocación de esa cláusula. Las
hermanas Valenzuela se abrazaban entre sí, llorando abiertamente ahora. Miguel Ángel las miró sin simpatía. Patricia, Mariana, Sofía Valenzuela. Su cadena hotelera ha dependido de nuestros sistemas tecnológicos durante 5 años. A partir de mañana comenzaremos la transición para terminar ese servicio. Tienen 6 meses para encontrar un nuevo proveedor. Eso nos va a costar una fortuna, gritó Patricia. No puedes hacer eso. Puedo y lo haré. Quizás deberían usar parte de eso que gastan en zapatos caros para invertir en su propia infraestructura tecnológica. Miguel Ángel se movió hacia Ernesto y Beatriz. Ernesto, Beatriz, ustedes han invertido aproximadamente 20 millones de pesos en varios de mis proyectos. Les devolveré cada peso, con intereses, pero no quiero su dinero. No quiero estar asociado con personas que creen que algunos humanos nacen para servir y otros para ser servidos. Beatriz comenzó a sollozar. Por favor, Miguel Ángel, tenemos 3 hijos, una hipoteca, y yo tenía un padre mecánico y una madre que trabajaba en una tortillería. De alguna manera todos sobrevivimos. Finalmente se volvió hacia Daniela y Luis Fernando. Ustedes dos son particularmente interesantes. Se hicieron millonarios con criptomonedas, una industria que supuestamente es sobre democratizar las finanzas, sobre dar oportunidades a todos, y sin embargo tienen las mismas actitudes elitistas que la vieja guardia que dicen despreciar. Luis Fernando intentó hablar, pero Miguel Ángel lo interrumpió. Estaba considerando invertir 50 millones en su próximo proyecto. Obviamente eso ya no sucederá. De hecho, me aseguraré de que cada inversionista en mi red sepa exactamente por qué decidí no participar. Eso es difamación, tartamudeó Luis Fernando. No es difamación si es verdad, y tengo cada palabra que dijeron documentada. Miguel Ángel hizo una pausa, mirando alrededor del salón a los otros 108 invitados que observaban con fascinación y horror. Ahora, para el resto de ustedes, tengo algo importante que decir. Si alguna vez se han preguntado por qué Grupo Innovatec ha sido tan exitoso, por qué hemos crecido más rápido que nuestros competidores, por qué nuestra tasa de retención de empleados es del 92%, cuando el promedio de la industria es del 60%, la respuesta es simple: respeto. Comenzó a caminar entre la multitud, haciendo contacto visual con diferentes personas. Respetamos a nuestros empleados, sin importar de dónde vengan. Respetamos sus ideas, sin importar qué universidad aparece en sus títulos. Respetamos su humanidad, sin importar cuánto dinero tienen en el banco. Y ese respeto se traduce en lealtad, en innovación, en excelencia. Se detuvo en el centro del salón nuevamente. Esta noche, estos 12 individuos demostraron que no comparten esos valores. Y por eso están invitados a irse, inmediatamente. El silencio era ensordecedor. Los 12 acusados permanecían congelados como si no pudieran creer lo que estaba sucediendo. Rafael, llamó Miguel Ángel, y su coordinador de eventos apareció instantáneamente. Por favor, escolta a estas 12 personas fuera de mi propiedad. Sí, señor. Rafael hizo un gesto a los guardias de seguridad que habían estado esperando en los perímetros del salón. ¡Esto es una farsa!, gritó Rodrigo, finalmente encontrando su voz. ¡Nos tendiste una trampa! No les tendí una trampa, respondió Miguel Ángel calmadamente. Les di una oportunidad de mostrar quiénes son realmente, y ustedes la tomaron. Las palabras que dijeron, las actitudes que mostraron, esas son suyas. Yo simplemente las escuché. Vas a lamentar esto, amenazó Arturo mientras los guardias comenzaban a guiarlos hacia la salida. Tengo contactos, voy a arruinar tu reputación. Adelante e intenta. Miguel Ángel sonrió fríamente. Pero creo que cuando la gente escuche lo que dijeron esta noche, cuando vean que literalmente propusieron traer de vuelta las castas coloniales, tu reputación va a sufrir mucho más que la mía. Uno por uno, los 12 fueron escoltados fuera del salón. Algunos iban llorando, otros en silencio avergonzado, otros aún protestando débilmente. Las hermanas Valenzuela intentaron quedarse más tiempo, suplicando perdón, pero Miguel Ángel simplemente negó con la cabeza. Tuvieron 25 minutos para mostrar compasión. Eligieron mostrar crueldad. Cuando finalmente se habían ido, un silencio pesado cayó sobre el salón. Los 108 invitados restantes se miraban entre sí, sin saber qué decir o hacer. Miguel Ángel respiró profundamente. Sé que esto fue incómodo de y entiendo si algunos de ustedes quieren irse también. No los juzgaré, pero para quienes se queden,
proceden, quiero explicar algo más. Varias personas habían comenzado a moverse hacia la salida, pero se detuvieron volviéndose para escuchar. Yo crecí pobre, no clase media baja, pobre. Mi padre trabajaba 14 horas al día como mecánico y apenas ganaba suficiente para poner comida en la mesa. Mi madre limpiaba casas y trabajaba en una tortillería. Vivíamos en una casa de 3 cuartos en la colonia Independencia en Monterrey, con mis padres, mis 4 hermanos, mi abuela y yo, 8 personas, 3 cuartos. La atención de todos estaba completamente enfocada en él ahora. Cuando tenía 17 años, conseguí un trabajo como repartidor en una compañía de mensajería. Usaba mi bicicleta vieja, pedaleando por todo Monterrey bajo el sol de 40 grados. La gente me trataba como invisible. Me gritaban cuando llegaba 2 minutos tarde. Me pagaban una miseria, pero lo hacía porque mi familia necesitaba cada peso. Hizo una pausa, sus ojos mirando hacia algún punto distante del pasado. Un día, estaba haciendo una entrega en una torre corporativa en San Pedro. Oficinas elegantes, gente en trajes caros. Subí al elevador con mi uniforme sudado, mi mochila de entregas, mis zapatos baratos. Había 3 hombres de negocios en el elevador conmigo, y mientras yo estaba ahí, parado en la esquina tratando de ocupar el menor espacio posible, ellos hablaban como si yo no existiera. Hablaban sobre un nuevo negocio que estaban empezando: tecnología, computadoras, internet. Esto fue en 1998, cuando el internet comercial apenas estaba despegando en México. Y yo, que había aprendido todo lo que podía sobre computadoras de libros de la biblioteca y de una computadora vieja que había arreglado, escuchaba fascinado. Uno de los hombres dijo algo técnicamente incorrecto. Dijo que los servidores necesitaban ser reemplazados cada 6 meses para mantener velocidad óptima. Y yo, como el idiota de 17 años que era, interrumpí. Les dije que eso no era cierto, que con el mantenimiento adecuado y actualizaciones de software, los servidores podían durar años sin perder rendimiento significativo. Miguel Ángel sonrió amargamente al recordar. ¿Saben qué pasó? Los 3 me miraron como si una cucaracha hubiera comenzado a hablar. Uno de ellos, un tipo con un traje que probablemente costaba más que todo lo que yo había ganado ese año, me miró de arriba abajo y dijo: no pedimos la opinión del delivery boy. Vuelve a repartir paquetes y deja el pensamiento complejo a los que tenemos educación. Varios de los invitados ahogaron gasps de horror. Me bajé en el siguiente piso sintiéndome pequeño, estúpido, humillado, pero también sentí algo más: determinación. Me prometí ese día que algún día, de alguna manera, llegaría a un punto donde mi voz importara, donde mi conocimiento fuera respetado sin importar qué ropa usara o de dónde viniera. Trabajé 3 trabajos mientras terminaba la preparatoria: delivery boy de día, lavaplatos de noche, y los fines de semana manejaba un taxi que mi tío me dejaba usar. Ahorré cada peso que pude. Estudié en la UANL, la Universidad Autónoma de Nuevo León, con beca completa. Una universidad pública, la misma que Carolina despreció esta noche. La mención del nombre causó un murmullo en la multitud. En la universidad comencé un pequeño negocio reparando computadoras desde mi dormitorio. Luego expandí a instalar sistemas de red para pequeñas empresas. Luego comencé a desarrollar software customizado. Cada peso que ganaba lo reinvertía. Durante 5 años dormí 4 horas por noche. Mi dieta consistía principalmente en frijoles, arroz y tortas que mi madre me preparaba. Pero funcionó. El negocio creció. En el 2005 fundé formalmente Grupo Innovatec y desde entonces he construido un imperio de 2,000 millones de pesos. No porque tuve suerte, no porque robé ideas, no porque me aproveché de otros, sino porque trabajé más duro que cualquiera que conozco, porque nunca me rendí y porque siempre traté a cada persona con dignidad, sin importar su posición. Miguel Ángel miró alrededor del salón. Esa es la lección que quería enseñar esta noche, no solo a esos 12 que ahora están fuera, sino a todos ustedes. El chofer que los trae a sus eventos, la muchacha que limpia sus oficinas, el mesero que les sirve en restaurantes, el guardia de seguridad que protege sus edificios, todos ellos son seres humanos, con sueños, con inteligencia, con dignidad, y el cómo los tratan dice más sobre ustedes que sobre ellos. Un invitado, un empresario mayor llamado don Alfonso Gutiérrez, que Miguel Ángel respetaba profundamente, comenzó a aplaudir. Lentamente, otros
otros se unieron. En segundos, todo el salón estaba aplaudiendo, algunos con lágrimas en los ojos. Cuando el aplauso disminuyó, Miguel Ángel continuó. Ahora, sobre la expansión de 500 millones que mencioné. Eso sigue adelante, pero con nuevas condiciones. Cada inversionista que participe deberá firmar un acuerdo donde se comprometen a mantener ciertos estándares éticos en sus propias empresas, salarios dignos, programas de educación para empleados, políticas de tolerancia cero para discriminación. Si no pueden comprometerse a eso, no quiero su dinero. Varios invitados asintieron vigorosamente. Algunos ya estaban sacando sus teléfonos, probablemente para llamar a sus abogados y asistentes para empezar a preparar los acuerdos. También anuncio la creación de la Fundación Domínguez Alcántara con un fondo inicial de 100 millones de pesos. Esta fundación proporcionará becas completas a estudiantes de familias de bajos ingresos para estudiar en cualquier universidad que elijan, pública o privada, porque la educación no debe ser un privilegio de los ricos, sino un derecho de todos los mexicanos capaces. El aplauso esta vez fue ensordecedor. Miguel Ángel tuvo que esperar casi un minuto para que se calmara, y finalmente alzó su voz para ser escuchado sobre el ruido decreciente. Cada mes, yo personalmente pasaré un día trabajando en diferentes posiciones en mis empresas: limpieza, seguridad, mensajería, cafetería. Quiero experimentar lo que mis empleados experimentan, y quiero que cada líder en Grupo Innovatec haga lo mismo, porque nunca quiero olvidar de dónde vengo, y nunca quiero convertirme en esas 12 personas que acaban de ser escoltadas de mi casa. Más aplausos. Una mujer joven, CEO de una startup tecnológica, levantó su mano. Miguel Ángel, ¿puedo decir algo? Por supuesto, Alejandra. Alejandra caminó hacia el frente, volteándose para enfrentar a la multitud. Yo también vengo de una familia humilde. Mis padres vendían tamales en el metro, y he experimentado exactamente el tipo de discriminación que Miguel Ángel describió. El año pasado fui a una conferencia de inversionistas en Guadalajara, vestida con un vestido de 1,000 pesos porque era todo lo que podía pagar. Los inversionistas literalmente me ignoraron, asumiendo que yo no era nadie importante. Perdí oportunidades de financiamiento porque no me veía como CEO. Se volvió hacia Miguel Ángel. Lo que hiciste esta noche fue valiente y necesario, porque esta industria, esta clase social, necesita un recordatorio desesperado de que el valor de una persona no se mide en pesos. Otros comenzaron a compartir historias similares. Un invitado tras otro se puso de pie, contando experiencias de discriminación, de ser juzgados por su apariencia o su origen. Era como si la valentía de Miguel Ángel al exponerse hubiera abierto una compuerta de vulnerabilidad y honestidad. Miguel Ángel escuchó cada historia con atención y respeto, y cuando finalmente la última persona terminó de hablar, eran casi las 11 de la noche. Creo, dijo Miguel Ángel con una sonrisa cansada, que este ha sido el aniversario corporativo más inusual en la historia de México, pero también ha sido el más importante. Esta noche no solo celebramos 20 años de Grupo Innovatec, celebramos un compromiso renovado con los valores que realmente importan: respeto, dignidad y justicia para todos. Levantó su copa de champán, que un mesero le había traído en algún momento durante las historias. Brindemos por un México donde cada persona sea tratada con la dignidad que merece, donde tu valor se mida por tu carácter, no por tu cuenta bancaria, y donde ningún joven de 17 años en un elevador tenga que sentirse pequeño solo porque viene de familia humilde. ¡Salud!, gritó la multitud, levantando sus copas. La fiesta continuó, pero era diferente ahora. Las conversaciones eran más profundas, más honestas. La gente compartía experiencias que normalmente mantendrían privadas. Se formaron nuevas alianzas entre invitados que antes solo se conocían superficialmente. Y varios empresarios se acercaron a Miguel Ángel durante el resto de la noche, pidiéndole consejo sobre cómo implementar políticas similares en sus propias empresas. Alrededor de la medianoche, cuando la mayoría de los invitados habían comenzado a irse, don Alfonso Gutiérrez se acercó a Miguel Ángel. Don Alfonso era una leyenda en el mundo empresarial mexicano, un hombre de 78 años que había construido un imperio manufacturero desde cero. Miguel Ángel, dijo el anciano, su voz temblando ligeramente con la emoción, en mis 50 años en el mundo de los negocios, nunca he
visto algo tan poderoso como lo que hiciste esta noche. Gracias, don Alfonso. Significa mucho viniendo de usted. Mi padre era campesino en Zacatecas, continuó don Alfonso. Yo llegué a la Ciudad de México cuando tenía 14 años, sin un peso en el bolsillo, sin saber leer ni escribir correctamente. Trabajé como bolero, luego como obrero en una fábrica, luego aprendí el oficio y eventualmente abrí mi propia pequeña operación. Tardé 30 años en construir lo que tengo hoy. Los ojos del anciano se humedecieron, pero en algún punto del camino empecé a olvidar, empecé a rodearme de gente como esos 12 que expulsaste, gente que me hacía sentir superior, especial, y en el proceso perdí algo de mi humanidad. Don Alfonso, no, déjame terminar. El anciano tomó la mano de Miguel Ángel. Esta noche me recordaste quién era yo antes de todo esto, y mañana voy a empezar a hacer cambios en mi empresa, cambios que debí haber hecho hace años. Miguel Ángel sintió lágrimas picando en sus propios ojos. Eso es todo lo que quería don Alfonso, inspirar cambio. El anciano asintió y se alejó, pero no antes de decir, tu padre estaría orgulloso, tu madre también. Esas palabras se quedaron con Miguel Ángel por el resto de la noche. Sus padres habían fallecido en un accidente automovilístico 5 años atrás, justo cuando Grupo Innovatec realmente comenzaba a despegar. No llegaron a ver su mayor éxito, pero él sabía que siempre lo habían apoyado, siempre habían creído en él. Cuando finalmente el último invitado se fue alrededor de las 2 de la madrugada, Miguel Ángel se encontró solo en su enorme residencia. Caminó por los salones vacíos, recogiendo copas de champán olvidadas, enderezando muebles. El personal de limpieza llegaría en la mañana, pero necesitaba hacer algo con sus manos, necesitaba procesar todo lo que había pasado. Se detuvo frente a un espejo grande en el vestíbulo. Miró su reflejo, el traje caro, el peinado perfecto, la postura de un hombre exitoso. Luego recordó cómo se había visto solo horas antes, con la camisa de cuadros barata, la gorra de los Rayados, jugando el papel del conductor humilde. 2 versiones de la misma persona, pero en realidad no eran tan diferentes. Porque debajo del traje o debajo de la camisa de cuadros seguía siendo Miguel Ángel Domínguez Alcántara Ramírez, hijo de un mecánico y una trabajadora de tortillería, alguien que conocía el valor del trabajo duro y la importancia de la dignidad humana. 3 meses después, la historia de esa noche se había vuelto legendaria en los círculos empresariales de México. Varios medios habían cubierto el incidente, titulares como CEO expulsa a 12 invitados por comentarios clasistas y la revolución del respeto en el mundo corporativo mexicano dominaron las noticias por semanas. Los 12 expulsados experimentaron consecuencias variadas. Rodrigo Santibáñez perdió no solo sus participaciones en Grupo Innovatec, sino también varios otros contratos de consultoría cuando otras empresas se enteraron de sus comentarios. Terminó mudándose a Miami, donde intentaba reconstruir su reputación lejos de México. Carolina y Arturo vieron su firma de consultoría perder el 60% de sus clientes en 3 meses. Tuvieron que despedir a la mitad de su personal y downsizing significativamente sus operaciones. Las hermanas Valenzuela intentaron demandar a Grupo Innovatec por terminación de contrato, pero el caso fue desestimado cuando el juez revisó la cláusula de valores corporativos. Su cadena hotelera luchaba con la transición tecnológica, gastando millones en sistemas nuevos que no funcionaban tan bien como los que habían tenido. Ernesto y Beatriz, después de recibir su dinero de vuelta con intereses, se encontraron excluidos de las mejores oportunidades de inversión. Miguel Ángel había compartido su historia con su red de contactos y nadie quería asociarse con personas conocidas por sus actitudes clasistas. Daniela y Luis Fernando perdieron su próxima ronda de financiamiento cuando los inversionistas se retiraron después de escuchar sobre el incidente. Su startup de criptomonedas terminó en bancarrota 6 meses después. Pero más importante que las consecuencias negativas para los 12 fueron las transformaciones positivas que surgieron de esa noche. La Fundación Domínguez Alcántara otorgó su primera ronda de becas a 50 estudiantes de familias de bajos ingresos. Miguel Ángel personalmente entrevistó a cada uno, compartiendo su propia historia y alentándolos a nunca sentirse menos que cualquiera. Uno de esos
estudiantes, un joven de 18 años llamado Carlos de Oaxaca, le dijo: «Señor Domínguez, usted me ha dado algo más valioso que la beca, me ha dado permiso para estar orgulloso de donde vengo». El programa de Un día en los zapatos de otro se implementó en Grupo Innovatec, con cada líder pasando tiempo en diferentes posiciones. Los resultados fueron transformadores. Varios gerentes implementaron cambios significativos después de experimentar de primera mano los desafíos que sus empleados enfrentaban diariamente. Alejandra, la CEO de la startup que había hablado en la fiesta, colaboró con Miguel Ángel para crear una serie de conferencias sobre liderazgo inclusivo. Estas conferencias se volvieron tan populares que tuvieron que expandirse a 10 ciudades diferentes en México. Don Alfonso Gutiérrez implementó cambios radicales en su empresa manufacturera, aumentando salarios base en 40% y creando programas educativos para todos los empleados. Miguel Ángel me recordó por qué empecé este negocio. Dijo en una entrevista con Forbes México: «No solo para hacer dinero, sino para crear oportunidades». La historia incluso inspiró cambios legislativos. Varios congresistas propusieron leyes para fortalecer protecciones contra discriminación en el lugar de trabajo. Miguel Ángel fue invitado a testificar, compartiendo su experiencia y abogando por regulaciones más fuertes. Pero quizás el impacto más profundo fue en las conversaciones cotidianas. La frase «¿Quién sabe si es tu jefe?» se volvió parte del léxico popular en México. La gente comenzó a tratar a trabajadores de servicio con más respeto, conscientes de que nunca se sabe quién realmente está observando. Conductores de Uber reportaron mejores experiencias con pasajeros. Meseros recibían mejores propinas. Personal de limpieza era saludado por nombre en edificios corporativos. Pequeños cambios, pero significativos. Miguel Ángel continuó conduciendo Uber ocasionalmente, aunque ahora las probabilidades de que fuera reconocido eran mucho más altas. Una vez recogió a una pareja joven que lo identificó de inmediato. «Usted es Miguel Ángel Domínguez», exclamó la mujer. «El CEO que se disfrazó». Miguel Ángel sonrió. «Culpable, pero hoy solo soy su conductor. ¿A dónde los llevo?». La pareja estaba tan nerviosa que apenas podían hablar, tratándolo con un respeto casi reverencial, lo cual, irónicamente, extrañaba el punto completo de su ejercicio original. Pero al menos era respeto genuino, no el falso respeto que viene del miedo o la obligación. En el primer aniversario del 10,000 incidente del Uber, como lo llamaban los medios, Miguel Ángel organizó otra fiesta. Esta vez sin trucos ni disfraces, pero había un cambio significativo en la lista de invitados. Además de los empresarios y líderes de industria, invitó a 50 empleados elegidos al azar de diferentes niveles de Grupo Innovatec: conserjes, asistentes administrativos, técnicos, guardias de seguridad. La mezcla inicial fue incómoda. Los ejecutivos no estaban seguros de cómo interactuar con personal de niveles más bajos en un entorno social. Pero Miguel Ángel circuló por el salón, facilitando conversaciones, compartiendo historias, rompiendo barreras. Para el final de la noche, el director financiero estaba riendo con un técnico de mantenimiento sobre sus equipos favoritos de fútbol. La vicepresidenta de marketing estaba intercambiando recetas con una de las señoras de limpieza. Un joven programador jugaba pool con el guardia de seguridad nocturno. «Esto», le dijo Miguel Ángel a Rafael, su coordinador de eventos de confianza, «esto es lo que debería ser siempre». Rafael, quien había estado con Miguel Ángel desde los primeros días de la empresa, asintió con lágrimas en los ojos. «Lo lograste, jefe. Realmente cambiaste algo». Miguel Ángel sacudió la cabeza. «No lo logré yo, lo logramos todos juntos, y aún hay mucho trabajo por hacer». Porque a pesar del progreso, Miguel Ángel sabía que un solo incidente, una sola noche dramática, no podía deshacer siglos de clasismo arraigado en la cultura mexicana. Pero había plantado una semilla, había iniciado una conversación, había demostrado que el cambio era posible. Y mientras observaba su fiesta de aniversario, viendo a personas de todos los niveles socioeconómicos riendo y conectando genuinamente, Miguel Ángel sintió algo que no había sentido desde aquella noche en el Uber: esperanza. Esperanza de que México podría ser diferente, de que la próxima generación no tendría que elegir entre dignidad y éxito, de que algún día un joven de 17 años en un elevador no se sentiría
sentía pequeño solo porque sus zapatos eran baratos. Esa noche, antes de dormir, Miguel Ángel escribió en su diario personal algo que hacía desde que era adolescente. Hoy marca un año desde que me disfracé de conductor de Uber. Un año desde que escuché palabras que nunca olvidaré. Un año desde que expulsé a 12 personas de mi casa y en el proceso quizás cambié 12,000 mentes. La gente me pregunta si me arrepiento, si fue demasiado duro, si debería haberles dado otra oportunidad. Y mi respuesta es siempre la misma: no, porque esas 12 personas no mostraron su peor comportamiento en un momento de estrés o crisis. Mostraron su comportamiento normal cuando pensaban que nadie importante los observaba. Esa es su verdadera naturaleza. Y si he aprendido algo en mis 47 años, es que debes juzgar a las personas no por cómo tratan a sus iguales, sino por cómo tratan a aquellos que no pueden hacer nada por ellos. Esos 12 fallaron esa prueba espectacularmente. Y aunque espero que hayan aprendido algo, que hayan crecido, no es mi responsabilidad darles una plataforma mientras descubren su humanidad. Mi responsabilidad es hacia las miles de personas que trabajan en Grupo Innovatec, hacia los estudiantes que reciben nuestras becas, hacia cada conductor de Uber, cada mesero, cada trabajador que solo quiere ganarse la vida con dignidad. Para ellos seguiré luchando, para ellos seguiré construyendo un mundo mejor, porque al final del día, el verdadero lujo no es un traje de 50,000 pesos o una casa de 20 millones. El verdadero lujo es poder dormir tranquilo sabiendo que trataste a cada persona con el respeto que merece. Esa es la lección que enseñó aquella noche, y es una lección que continuaré enseñando cada día de mi vida. Con amor y determinación, Miguel Ángel cerró el diario y apagó la luz. En la oscuridad de su habitación pensó en su padre el mecánico, en su madre de la tortillería, en el joven de 17 años que una vez fue pedaleando su bicicleta bajo el sol implacable de Monterrey. Todos ellos estarían orgullosos, no por los millones que había ganado, no por la casa en la que ahora dormía, sino por nunca haber olvidado de dónde vino. Y eso, pensó Miguel Ángel mientras se deslizaba hacia el sueño, eso era lo que realmente importaba.